Bueno, muy mal. Buenas tardes. Voy a empezar esta conferencia de hoy haciendo referencia a un concepto que está muy asociado a la investigación. Digamos que es como la tendencia contemporánea de investigación básico-clínica. Y creo que he tenido como la oportunidad de pensar un poco sobre esto, especialmente porque pues trabajo en una institución de alta complejidad como la Fundación Valle de Lili y en una universidad, digamos, muy interesada en la investigación como es la Universidad ICESI. Y por lo tanto, esta, digamos, dualidad, digamos, o la posibilidad de estar en los dos sitios me ha permitido de alguna manera plantear la posibilidad de hacer investigación de traslación. Investigación de traslación es la Translational Research, que digamos es una estrategia de investigación que ha adquirido, digamos, una importante connotación, especialmente en Estados Unidos. ¿Qué es investigación de traslación? Hay una gran cantidad de trabajos de ciencias básicas. Los investigadores básicos están en las universidades y en los laboratorios de las universidades haciendo investigaciones en animales de laboratorio o en cultivos celulares, y muchas de esas investigaciones se quedan en publicaciones, es decir, logran una publicación y pare de contar. Pare de contar es que ese conocimiento que se adquirió en esta investigación básica realmente nunca llega a tener una repercusión en los aspectos relacionados con la ciencia clínica. Eso es lo que los investigadores de translación llaman el bloqueo T1. Y hay otro bloqueo que es el tránsito desde las ciencias clínicas al impacto sobre las poblaciones, que definitivamente también es un camino tortuoso. Prácticamente, digamos, la dificultad la plantea la innovación como tal, o sea, trasladar o generar un conocimiento nuevo que tenga una repercusión en la clínica, y la implementación. De hecho, este tránsito entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas es un tránsito que lo han llamado el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte porque se quedan millones y millones de pesos y de dólares en investigaciones muy interesantes posiblemente, pero que definitivamente no llevan a una mejoría de las condiciones de salud de las personas. Entonces, la Translational Research, la traducción al español es, pues, yo estuve buscando mucho a qué equivale translation al español. Traslación es el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol, no cuadra, pero traslación posiblemente desde la acepción de la lingüística, sí, es como adjetivar las cosas, como darle, digamos, una connotación que no se pierde del rumbo en que está, pero que se puede interpretar de otra manera en otro punto. Entonces, por eso estoy hablando de investigación de traslación. Entonces, para evitar este Valle de la Muerte, se ha planteado que ya definitivamente las preguntas importantes, sin desconocer lo que puedan estar haciendo los investigadores de ciencias básicas, las preguntas importantes son las preguntas que salen desde la clínica. Es decir, la investigación de traslación plantea que las preguntas que tiene el clínico en su quehacer diario, en la vida, viendo pacientes y eso, pueden hacer que en connotación, en congruencia con una persona que tenga conocimientos en ciencias básicas, se pueda resolver un problema específico. Y es un problema muy claro el que se define usualmente cuando se plantea algo relacionado con investigación de traslación. O sea que es prácticamente una pregunta que parte desde la clínica, por la observación de un clínico, que puede convertirse en un experimento de laboratorio, pero ese experimento de laboratorio fácilmente va a generar respuestas que pueden ser de utilidad
para la práctica clínica. O sea, ya no vamos a trabajar los clínicos y los básicos como cada uno por su lado, sino que en la medida de lo posible esta comunicación basada en los problemas clínicos ha hecho que la investigación tanto de los mecanismos de acción de los fármacos o la misma investigación de los fármacos sea significativa, además la etiología de las enfermedades, etcétera. Prácticamente la investigación de traslación nos permite la comprensión de los mecanismos de las enfermedades rápidamente, la implementación de procedimientos terapéuticos e intervenciones, ensayos clínicos breves que simplemente van dirigidos a resolver una pregunta específica que en investigación de traslación no se llama pregunta de investigación, sino que se llama prueba de concepto, conceptual proof, y ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías. Por algo en Estados Unidos hay 40 centros de investigación en este momento, digamos, equipados para que se haga este tipo de investigación. En la investigación de traslación, la pregunta de investigación no tiene la connotación tradicional usada en la metodología de investigación. El planteamiento de investigación consiste en resolver una prueba de concepto, se llama POC técnicamente, que en este sentido corresponde a una hipótesis en la que las preguntas y respuestas siempre son relevantes para un entorno práctico. Entonces, lo que sigue de aquí adelante es, digamos, una aproximación desde la investigación, desde la medicina de traslación a un problema, digamos, farmacológico y terapéutico nuestro. Sabemos desde hace ya mucho tiempo, pues la década antepasada, que los antidepresivos tienen un efecto significativo en la neurogénesis, ¿sí? Se incrementan el número de neuronas en ciertas partes del cerebro, especialmente en el hipocampo, ¿sí? Y tanto los inhibidores de la monoamina oxidasa como la fluoxetina, la misma terapia electroconvulsiva, produce ese efecto. Esto nos alegró mucho a los psiquiatras saber que, primero, la depresión tenía una etiopatología relativamente clara, y segundo, que teníamos estrategias terapéuticas que resolvían esa etiopatología, es decir, como que cerrábamos ahí una gestal. Se supo también que el estrés incrementa la muerte celular en el hipocampo y que este fenómeno puede ser revertido por los antidepresivos. Entonces empezaron a hablarnos del factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿sí? Y se considera que es uno de los factores más importantes relacionados con la neurogénesis. Nosotros suministramos antidepresivos y por alguna razón ese incremento de serotonina que generan los antidepresivos por el bloqueo de la recaptación de serotonina, ese incremento de norepinefrina por el bloqueo de recaptación de norepinefrina, finalmente confluye en el transcurso de los días en un incremento de BDNF y un estímulo de la neurogénesis hasta el punto que el hipocampo puede adquirir el tamaño normal. Esto yo creo que nos permitió de pronto, dentro de toda esta historia de la psiquiatría, empezar a asentar nuestros fenómenos, los fenómenos que manejamos desde este aspecto biológico. De hecho, se considera que el BDNF como tal tiene un efecto antidepresivo. Es decir, experimentos en el laboratorio han mostrado que animales sometidos a circunstancias de estrés y que desarrollan manifestaciones depresivas, digamos, inhibición motora, no comen, no tienen actividad sexual, se retraen, dejan de acicalarse, etcétera, con el BDNF inyectado en el hipocampo mejora esa situación depresiva o ansiosa. Es decir, vemos aquí cómo han crecido las neuronas gracias al BDNF. Entonces tenemos el cuadro etiopatogénico cuadrado. Pero este artículo que salió en el 2005, a mí siempre me llamó mucho la atención por varias razones. La primera razón es que los antidepresivos no solamente incrementan la neurogénesis, sino la muerte celular. Es decir, si solamente estimularan la neurogénesis, pues tendríamos tumores en las diferentes partes donde actúa, especialmente en el hipocampo.
Pero resulta que este estudio muestra cómo los antidepresivos también incrementan marcadores de muerte celular de una manera importante. O sea que es como un equilibrio, por decirlo así, no solamente el fenómeno de neurogénesis, sino el fenómeno de muerte celular. Pero lo que más significativo me pareció de este estudio es que utilizaron ratones BDNF knockout. Pues BDNF, nosotros no podemos vivir sin BDNF, pero estos ratones tenían, digamos, una alteración genética en el cual la expresión del BDNF era muy baja. Incluso ratones con knockout del receptor del BDNF, que es el receptor TRKB, que es un receptor de tiroxinquinasa. Pues resulta que a pesar de que estos ratones no tenían una óptima respuesta del BDNF y del receptor TRK, presentaban neurogénesis con los antidepresivos. Es decir, se incrementaba significativamente la proporción de células BRDU positivas, o sea, células que están naciendo, y la condición clínica que tenían, o sea, digamos, conductual depresiva mejoraba. O sea que ya no podemos pensar en que esta asociación antidepresivo, BDNF, neuroplasticidad, antidepresión, de pronto no sea ese el factor. Entonces acá es donde aparecen, ¿en qué otras cosas podemos pensar? Si ya, digamos, consideramos que realmente el efecto antidepresivo no depende exclusivamente del factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿en qué otra cosa pensamos? Hay sustancias muy prometedoras en el cerebro y muy significativas y muy importantes que tienen que ver con la inhibición de la muerte celular, con la estimulación de los procesos de sobrevida, etcétera. Por ejemplo, la proteína BCL2. La proteína BCL2 es una familia de proteínas, son como unas 16, 17 proteínas, pero hay una que se llama como la mamá, BCL2, que es, digamos, la que más propiedades neuroreparadoras y antiapoptóticas ha mostrado. Aquí tengo una pequeña gráfica para mostrar escuetamente el mecanismo de la proteína BCL2. Prácticamente estabiliza la membrana mitocondrial. Últimamente estamos hablando mucho de la mitocondria. Pues claro, la mitocondria es el motor de las células, donde se produce la energía, donde ocurren los fenómenos de fosforilación oxidativa, donde se genera, bueno, toda esta cascada de protones, toda esa parte que conocemos relacionada con la energía de la célula. Resulta que si yo tengo una adecuada concentración de BCL2, pues no tengo muerte celular, por lo menos por apoptosis, aunque también tiene que ver con otros tipos de muerte celular, por ejemplo necrótica, ¿sí? Pero cuando a mí me falta o se me disminuye la proteína BCL2, pues hay una inestabilidad, por decirlo así, de la membrana mitocondrial, y esa inestabilidad tiene una serie de repercusiones que terminan finalmente en la fragmentación del DNA y en la muerte celular. Aquí tengo el listado de los efectos de la proteína BCL2. Previene la despolarización de la mitocondria, estimula el cierre de los canales aniónicos dependientes de voltaje, regula la dinámica de los poros de permeabilidad transitoria mitocondrial, o sea, todo esto tiene que ver con estabilidad de la membrana mitocondrial, impide la salida del citocromo C, que citocromo C cuando se sale de la mitocondria se une con un factor que se llama APAF y activa todas las caspasas y finalmente se desencadena, unas caspasas y se desencadena el proceso de muerte celular. Protege a la célula de agentes oxidativos, previene la generación de oxígeno reactivo, aumenta la captación de calcio por el retículo endoplásmico, o sea, todo esto tiene que ver con procesos de sobrevida. Los dímeros de BCL2 previenen la activación de la propacaspasa 8, que tiene que ver con la muerte celular por la vía intrínseca, etcétera. Tengo más cosas que hace la proteína BCL2. Evita la activación de las caspasas por la formación de dímeros con las proteínas proapoptóticas BAX, BAT y BIT. O sea, se une a estas y forma dímeros que ya no tienen propiedades apoptóticas. Secuestra las proteínas proapoptóticas del citoplasma a la membrana celular y de esta forma las aísla de sus dianas moleculares. Regula el ciclo celular, etcétera. No leo más porque se nos va yendo el tiempo, pero son
todas actividades bioquímicas y moleculares que conllevan a que la célula no se muera y a que la célula se active, digamos, de una manera en su circunstancia vital. Esa es una proteína. Y la otra es la proteína quinasa B o fosfo-AKT, de la cual también se ha hablado mucho en este evento. Es una proteína que tiene una particularidad. Aquí también es una gráfica escueta de su función. Se activa a través de unos receptores tróficos de diferentes tipos. En este caso es el IGF-1 o el receptor RTK, etcétera. Hay otros tipos de receptores y tiene una serie de actividades metabólicas, todas que confluyen en los procesos de sobrevida de la célula. Por ejemplo, control del metabolismo de la glucosa, incrementa la captación de glucosa por la célula, induce la expresión de las proteínas transportadoras de glucosa, facilita la translocación de la glucosa a la membrana celular, activa la síntesis de glicógeno por la fosforilación, inactiva la quinasa de sintetasa de glicógeno que se opone a este proceso, etcétera. No me las voy a leer todas, pero está enfocada a mantener la energía de la célula y además a la sobrevida. Tiene muchas más funciones. Control de la apoptosis, incluso en relación con la proteína que acabamos de ver, que la BCL2, bloquea la apoptosis regulando la expresión y la actividad de los miembros de la familia de proteínas BCL2, activa factores de transcripción, cambia niveles de expresión de genes que codifican componentes de vías antiapoptóticas, etcétera. Muchas más cosas, incluso tiene más que la BCL2, todas relacionadas con procesos de proliferación celular, migración celular, actividad trófica, etcétera. O sea que tenemos dos proteínas que pueden ser muy importante evaluar asociadas al efecto de los antidepresivos. Entonces, construimos un proyecto. Este es un proyecto, fíjense, que sale primero del uso de una sustancia de uso común que es la fluoxetina, ¿sí? Porque es, digamos, el antidepresivo ISRS más antiguo, es, digamos, un estándar en la evaluación de muchos procesos biológicos relacionados con los antidepresivos. Y entonces lo probamos en un modelo de neurodegeneración como neuroprotector, pero lo que queríamos ver era el papel de esa fluoxetina sobre la proteína BCL2. ¿Sí? Entonces aparece no una pregunta de investigación, sino una prueba de concepto. Si el factor trófico BDNF no es el responsable de la neuroprotección de las neuronas inducido por antidepresivos, se deben considerar otros factores de impacto en la sobrevida neuronal como las proteínas BCL2 y fosfo-AKT. Este efecto se debe probar en circunstancias significativas de amenaza celular. Por eso no lo probamos en un modelo de depresión, sino en un modelo de lesión cerebral isquémica. O sea, en la isquemia cerebral, los fenómenos de excitotoxicidad, de liberación de radicales libres, de sustancias adversas para la célula, es un fenómeno que se da masivamente. O sea que si nosotros queremos probar el efecto de un antidepresivo, una sustancia como la fluoxetina, lo debíamos de probar en un modelo un poco más drástico. Entonces, es un modelo de isquemia cerebral por oclusión de la arteria cerebral media en ratones. Lo hicimos en ratones pensando en utilizar en el futuro unos ratones de tipo transgénico. Evaluar después de la aplicación de fluoxetina el comportamiento de la proteína AKT y la BCL2. Entonces, esta es la hipótesis general. Y no nos referimos a las sustancias con propiedades antidepresivas, ¿sí? Que actúan sobre unos receptores de serotonina y que pueden impactar dos tipos de sustancias, la fosfo-AKT y la BCL2, generar una serie de efectos intracelulares que ya los vimos que pueden tener relación con la sobrevida, proliferación celular y previenen la apoptosis. Y finalmente podríamos hablar si estas sustancias con propiedades antidepresivas actúan explícitamente sobre la plasticidad cerebral en circunstancias de isquemia. Previamente habíamos hecho un trabajo también de isquemia cerebral focal en la cual se observa claramente una disminución de la proteína BCL2 en circunstancias de isquemia. También otros trabajos, este es con el Instituto Ramón y Cajal de España, el anterior también,
Se probó, digamos, en unas circunstancias experimentales el papel del glutamato y la isquemia sobre la proteína fosfo-AKT y se observa una disminución con relación al control, se disminuye significativamente la proteína fosfo-AKT. O sea, ya tenemos dos observaciones previas en donde sabemos que la isquemia disminuye significativamente la proteína BSL2 y disminuye también la proteína fosfo-AKT y por eso seguramente muchas células se mueren. Voy a pasarme esta pues por cuestión del tiempo. Utilizamos fluoxetina, la utilizamos por 21 días. Nosotros no estamos pretendiendo en este momento pensar en que la fluoxetina es para el accidente cerebrovascular o que queremos hacer una prueba de concepto, queremos entender el papel de la fluoxetina en esas dos proteínas. Entonces, se le suministró durante 21 días a una dosis equivalente de 20 miligramos día. Se les produjo la isquemia cerebral, se sacrifican a las 24 horas y se observa, por supuesto que hay unos controles. El modelo es relativamente sencillo, es el modelo más utilizado en el mundo para, bueno, realmente no es relativamente, es un poquito complejo montarlo y organizarlo, pero cuando ya se logra se vuelve sencillo. Consiste en obstruir la arteria cerebral media con un nylon 4 ceros, introduciéndolo por la carótida interna, o sea, a través de la carótida externa, de tal manera de que se produzca una obstrucción de la arteria cerebral media. Esta es una arteriografía en donde se ve el nylon, pues, que lo puse ahí en una composición, y aquí está la arteria cerebral media, la cual queda obstruida. La arteria cerebral posterior no se obstruye porque tiene conexiones con la comunicante posterior, y la anterior tampoco porque tiene conexiones, pues tiene las vías de la comunicante anterior. Por lo tanto, pues es un proceso de microcirugía con anestesia, lotano, pues es aprobado por supuesto que por un comité de ética. La ratica se inmoviliza en una camita especial que hay, se le hace registro de la presión arterial, el pulso, le podemos hacer monitorización de la temperatura, le podemos hacer electrocardiograma, le podemos hacer electroencefalograma, que es, digamos, una metodología que implementamos allá para poder saber si realmente se está produciendo el infarto cerebral. Cuando se produce el infarto cerebral, estas ondas se lentifican y el procedimiento, como les digo, es de microcirugía y se deja el nylon por fuera, de tal manera de que en algún momento lo podemos retirar y producir reperfusión. La ratica queda pues con una hemiparesia. Y esta es la evidencia ya, digamos, neuropatológica de la lesión. Hacemos unas pruebas, la ratica se deja sobrevivir 24 horas, es una prueba que consiste en pues probar la movilidad de la rata a través de un software que tenemos que se llama Animaze. Esa prueba nos permite definir cuántas veces la rata se rasca, cuántas veces se para, cuántas veces se filma durante 5 minutos y se compara con el control. Y por ejemplo, utilizando esta prueba tuvimos la siguiente observación. Las raticas que tuvieron isquemia con fluoxetina, ¿sí? Isquemia y fluoxetina, estos es los momentos de acicalamiento, tuvieron, digamos, un comportamiento en cuanto a la isquemia y el acicalamiento casi similar al del placebo isquemia, y casi, pues sí es que solamente se le aplicó fluoxetina, no tuvo ningún tipo de lesión. Por lo tanto, digamos, desde el punto de vista comportamental, encontramos que las que estuvieron expuestas a fluoxetina estuvieron mucho mejor. Pero este es, digamos, el dato más contundente, es el estudio ya anatómico con una técnica que se llama TTC, que marca específicamente el infarto. Y si vemos, pues esta solamente se le aplicó fluoxetina, no tuvo lesión. Este es un control, tampoco tuvo lesión. Estas dos sí tuvieron lesión. Esta con placebo se ve el tamaño de la lesión en todo el territorio de la arteria cerebral media de la rata, y aquí se ve que la lesión, si la hubo, fue supremamente tenue. O sea, hay una protección significativa de la fluoxetina sobre la muerte celular. Es decir, significativa, hay que tener en cuenta que estuvimos 21 días dándole fluoxetina, o sea que esas neuronas estaban con todos sus factores activados para estar muy bien ante una situación de estas características, ¿sí?
¿Qué encontramos además al medir las proteínas con una técnica que se llama Western blot? Primero, que la AKT no varió, o sea, parece que la fluoxetina no tuviera ninguna repercusión sobre esta proteína tan importante. Pero la proteína BCL2 sí tuvo un incremento significativo en las raticas que tuvieron isquemia y junto con fluoxetina. O sea, se incrementó significativamente la fluoxetina, la proteína BCL2, con todos los efectos que ustedes conocen de la proteína. Llamativamente, la ratica que solamente recibió fluoxetina no presentó incremento de BSL2. O sea que hay una cosa que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención de los antidepresivos, y es que la pregunta que nos hacen, venga, y si uno le da un antidepresivo a una persona que no está deprimida, ¿qué pasa? Bueno, pues si tiene una tendencia a la manía, de pronto lo volvemos maníaco, pero no pasa mayor cosa, ¿sí? Parece que el antidepresivo actuara específicamente sobre sitios donde está desarrollado un proceso neuropatológico y que allí generara su efecto para reparar situaciones que están ocurriendo. Aquí se ve ese fenómeno claramente. Se incrementó de una manera significativa la proteína BSL2 en las raticas que solamente que estuvieron con fluoxetina y estuvieron expuestas a isquemia cerebral, y se vio una clara neuroprotección en el aspecto comportamental y en el aspecto, digamos, relacionado con su neuroanatomía. Y entonces venimos a la pregunta, porque la conferencia se refería un poco al estrés oxidativo. Pues de entrada, este es un fenómeno que controla el estrés oxidativo, ¿sí? Los radicales libres se generan dentro de la mitocondria, y si yo tengo una estabilización de la membrana, por supuesto que el funcionamiento de todas las enzimas de dismutasa de óxido, se me fue el nombre, la SOD, pues, superóxido dismutasa, perdón, y las otras que tienen que ver, digamos, con el aplacamiento de los radicales libres, actúan significativamente mejor si la membrana celular está estabilizada, ¿sí? Hay un aspecto que a mí me ha llamado muchísimo la atención en el entendimiento de todos estos procesos de efectos de los antidepresivos en el organismo, y es que han habido trabajos como estos, en donde se miden proteínas relacionadas con la adhesión celular, ¿sí? En este caso se utilizó venlafaxina y se encuentra un incremento pues significativo, primero de la neurogénesis, especialmente cuando se da a dosis mayores. Sabemos que los duales tienen mayor efecto neuroregenerador entre mayor sea la dosis, ¿sí? Pero digamos, lo significativo de esto fue lo siguiente: primero, la venlafaxina incrementa la AKT, que ese entonces sería un efecto no relacionado directamente con la función serotoninérgica, sino que posiblemente podría ser un efecto relacionado con su función noradrenérgica. Tiene efectos, como les dije, en todas estas funciones relacionadas con la sobrevida de la neurona, ¿sí? Pero estimula la generación de factores y proteínas que tienen que ver con la adhesión celular. Entonces aquí es donde a mí se me ha generado la pregunta de que pues realmente el antidepresivo lo que hace es construir o reconstruir la formación de un tejido. No es la neurogénesis, es la formación de un tejido, porque si las neuronas crecieran y si simplemente se tratara del estímulo de la neurogénesis, pues tal vez no hubiera sido suficiente, porque ese tejido que empieza a crecer, esas neuronas que empiezan a crecer tienen que llegar a un punto en que sean fisiológicamente viables, como se ha demostrado, por ejemplo, en el hipocampo. Por lo tanto, si nosotros nos preguntamos por qué un antidepresivo está incrementando factores relacionados con la adhesión celular, pues no voy a profundizar mucho en esto. La axina, la beta-catenina, se forman los complejos asociados a la adhesión celular. ¿Por qué? Pues porque es que definitivamente el antidepresivo lo que está haciendo es una neuroreparación. Y yo creo que esa neuroreparación la podemos ver en circunstancias de isquemia experimental, como lo acabo de presentar.
en circunstancias posiblemente de isquemia clínica, en donde hay que hacer pues la parte experimental, pues el estudio clínico respectivo a través, pues como en un proyecto asociado al concepto de medicina de traslación. Entonces, hay otros datos relacionados con la venlafaxina o los duales. La proteína BCL2 se ha observado que incrementa su inmunoreactividad en el hipocampo con el uso crónico de amitriptilina y venlafaxina en modelos experimentales de estrés. Entonces, pareciera, o sea, esto ya, que los ISRS tienen un efecto significativo sobre proteínas antiapoptóticas como la BCL2, y los duales parece que actuaran sobre proteínas proapoptóticas y también tuvieran algún efecto sobre proteinquinasas como estas, proteinquinasa, la fosfo-AKT. Bueno, conclusiones y reflexión. ¿Por qué puse ahí conclusiones y reflexión? Porque es que como estado, pues, es decir, entre más veo los efectos de los antidepresivos en el cerebro, más me sorprendo, o sea, más sorpresivo. Es que una sustancia que tenga capacidad de producir el grado de regeneración, porque no es los neuroblastos que se estimulan, el BRDU, sino la formación y estructuración de un tejido. Eso tiene una altísima complejidad, pero tiene además la complejidad de que tiene un límite, porque si no tuviera el límite, eso se convertiría en un tumor. Los tumores llevan años para formarse, es decir, un tumor cuando ya tiene una manifestación clínica han pasado hasta 10 años, porque es todo un proceso de reestructuración, porque el tumor no solamente son las células, es ese tejido tumoral. Pero aquí, digamos, con los antidepresivos vemos que nunca nos pasamos como hacia el otro lado. Parece que existiera un control biológico significativo en este proceso. Hay procesos de sobrevida desencadenados por los antidepresivos y procesos de muerte celular. Pero yo me acordé una cosa que yo le digo a los pacientes cuando están un poco renuentes a tomarse el antidepresivo, les digo, mire, es que lo que va a ocurrir en su cerebro no depende del antidepresivo. O sea, el antidepresivo lo que va a hacer es bloquear la recaptación de unas sustancias que están dentro del cerebro. Y el efecto biológico, o sea, la mejoría suya, no va a ser por estímulo de ese antidepresivo, nada, el antidepresivo lo único que hace es bloquear la recaptación de una sustancia. Esas sustancias se aumentan, pero son sustancias propias del cerebro, o sea, que evolutivamente hace, quién sabe, millones de años se han adaptado a funcionar con el cerebro y tienen esa sorprendente capacidad de construir un tejido. Entonces, digamos, esta es, digamos, cuando ya me puse a pensar, por eso puse ahí reflexión, que el efecto es por la serotonina y por la norepinefrina y posiblemente por la dopamina, por sustancias que son amigables para el cerebro, que son del cerebro y que el cerebro las entiende y las comprende y sabe cómo actuar cuando se aumentan o cuando se disminuyen, porque lleva millones de años en compañía de esas sustancias y tiene la capacidad, digamos, de producir un fenómeno de neuroregeneración como el que vemos, sin riesgo de que haya se sobrepase a unos procesos patológicos graves. Porque es que ya hablar de regeneración celular es meternos, digamos, con un tema supremamente complejo y complicado. Bueno, esa era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por la atención.